Título quinto de la cultura física y el deporte, capítulo 1, de la cultura física y de la actividad física. El artículo 68 dice que la CONADE, la Comisión Nacional de Cultura y Física y Deporte, en los convenios de coordinación que celebre con las dependencias y entidades de los estados y el Distrito Federal, a esto nos referimos a los lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las entidades federativas sobre algún asunto, y con la participación del sector social y privado promoverá, fomentará y estimulará. Se refiere a ser desarrollado en un aspecto positivo. En la fracción primera dice que la cultura física y la activación física en todas las etapas de la vida de la persona, incluyendo a todas las personas sin distinción de género. A género podremos ver que la ONU afirma que existen 112 géneros distintos, por lo tanto esto lo hace muy difícil en la práctica. La edad, aparte, la discapacidad y la condición social. En condición social hace referencia al estado del sujeto respecto al contexto o al entorno. También hablaremos de la religión, opiniones y preferencias o estado civil. El estado civil es el atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa una persona en relación con la familia, presupuesto necesario junto con el estado político para conocer cuál es la capacidad de una persona, comprende el estado de cónyuge y el del pariente, ya sea por afinidad, adopción o consanguinidad. Tiene su origen en un hecho jurídico y el nacimiento o en actos de voluntad como el matrimonio. En la fracción segunda veremos que la evaluación de la capacidad funcional de la población en general. A esto se refiere al conjunto de actividades que los individuos realizan en su vida cotidiana y que se necesita efectuar por sí mismo, ya sea en su actividad laboral, recreativa o de ejercicio planeado de manera global. Las personas registradas en el RENADE, que es el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, y de la población escolar y abierta como elemento fundamental para prescribir el ejercicio para la salud. A esto nos referimos con prescribir, es ordenar o decidir la obligatoriedad de una cosa o determinar. En la fracción tercera veremos que el desarrollo de una cultura deportiva nacional que haga de la activación física un bien social. Con bien social nos referimos al conjunto de factores que se conjugan para que los integrantes de una sociedad puedan satisfacer sus necesidades fundamentales y en consecuencia tener óptimos niveles de calidad de vida y un hábito de vida. A esto nos referimos a algo que hacemos repetidamente de la misma manera o de forma muy parecida, bien sea por costumbre o por instinto. En la fracción cuarta veremos las actividades de cultura física con motivo de la celebración de eventos deportivos. En la fracción 5 dice que es el patrimonio cultural deportivo. ¿Y cuál es? Recordemos que en el artículo 87, en su último párrafo que se reformó y salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2018, los juegos tradicionales y autóctonos y la charrería serían considerados como parte del patrimonio cultural deportivo del país y de la Federación. En la fracción 6 dice de los eventos deportivos y en la fracción séptima las demás acciones que señala la ley, este reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
En ordenamientos jurídicos aplicables nos referimos al conjunto de normas jurídicas que rigen en ese momento. Capítulo 2 de la infraestructura. En general, este capítulo está conformado por 3 artículos importantes que nos hablan de la participación e influencia que tiene la CONADE para la construcción de instalaciones deportivas en México. Artículo 69. Este artículo nos habla de las cosas que debe promover la CONADE con las dependencias de gobierno con las que se tengan acuerdos. Entre ellas se encuentran 3 fracciones que son las siguientes. Fracción 1 del artículo 69. En esta fracción nos habla que la CONADE deberá promover la elaboración de un censo de instalaciones deportivas, esto con el fin de permitir contar con información para la toma de decisiones, para la construcción de nueva infraestructura deportiva, desarrollo de eventos y definición de políticas públicas en materia de cultura física y deporte. Y todo esto lo podemos encontrar en el Registro Nacional de Infraestructura Deportiva. Fracción 2. En esta fracción nos habla de que la CONADE deberá promover la elaboración de planes y programas de mantenimiento de instalaciones deportivas, esto con el fin de brindar al usuario o a los deportistas un lugar donde puedan operar correctamente. Y por último, encontramos la fracción 3. En este apartado nos menciona que la CONADE tiene que promover la elaboración de programas nacionales de construcción óptimo de instalaciones deportivas, esto de acuerdo a las normas o parámetros de cada deporte, para mejorar la conservación y el aprovechamiento de las mismas. Artículo 70. Este artículo va muy relacionado con el artículo anterior, ya que tienen las mismas características, pero este hace referencia a la relación de la CONADE y los convenios con instituciones sociales y privadas. Y la CONADE tiene el mismo compromiso por promover en este sector los mismos puntos antes mencionados, que son el censo de instalaciones deportivas, la elaboración de programas de detección de necesidades en el mantenimiento de instalaciones y la del Programa Nacional de Construcción. El artículo 71 nos menciona algo muy importante, ya que nos dice que el gobierno federal designa a la CONADE todas las responsabilidades de sus instalaciones públicas, desde la construcción, adecuación y mantenimiento, y deberán cumplir con las siguientes características. Fracción 1. Todas y cada una de las instalaciones deportivas en México a cargo de la CONADE deberán contar con las normas oficiales mexicanas sobre instalaciones deportivas. Fracción 2. Cada instalación deportiva a cargo de la CONADE deberá integrar el expediente técnico correspondiente. Esto se refiere a una serie de documentos que acreditan a la instalación deportiva. Entre ellos se encuentran la carátula de expedientes técnicos, modelo de justificación económica, cédula de cálculos de usuarios, solicitud de recursos, constancia de propiedad, croquis de localización, reporte fotográfico, resumen de presupuesto, programas de obras e inducción del proceso para la elaboración del expediente técnico en materia de infraestructura deportiva. Fracción 3. Las características de las instalaciones deportivas a cargo de la CONADE deben de disponer espacios que permitan la inclusión a personas con discapacidad. Fracción 4. Una de las características que deben de tener las instalaciones deportivas es que deben presentar por escrito las normas de seguridad y de operación. Fracción 5. Nos menciona que todas y cada una de las instalaciones deportivas deben obtener la licencia de funcionamiento. Esta es la autorización que se otorga para que una persona natural o jurídica pueda iniciar sus actividades. Estas con las características de que deben de tener el apoyo del gobierno del estado con el que se trate. Fracción 6. Una de las características importantes que deben de tener las instalaciones deportivas a cargo de la CONADE es que se debe de contar con un responsable técnico para la operación y mantenimiento de las instalaciones deportivas, ya que de esto depende la vida útil de las mismas.
Fracción 7. En esta fracción nos menciona que todos los servicios que ofrecen en las instalaciones deportivas deben ser promocionadas de manera correcta, entre ellas las cuotas o tarifas por dichos servicios. Por último tenemos la fracción 8. En este apartado nos menciona que todas las instalaciones deportivas a cargo de la CONADE deberán de contar con un reglamento de uso de instalaciones. Bueno, ahora vamos a continuar con el capítulo 3 de la enseñanza, investigación y difusión. Yo les voy a exponer del artículo 72 al 75, así que vamos a verlos. En el artículo 72, dentro de su ámbito de competencia, recordemos que ámbito de competencia se refiere al área de responsabilidad que la ley le atribuye a un órgano administrativo. La CONADE, en coordinación con la SEP, es decir, el encargado es la CONADE, pero trabajará con la SEP, impulsará la enseñanza, la investigación, el desarrollo tecnológico, la aplicación de conocimientos científicos en cultura física y en deporte, la materia de medicina del deporte y conocimientos del dopaje, además de incorporar planes y programas de estudios. En el artículo 73, para lograr lo anterior, la CONADE, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias, es decir, la asignación individualizada de gastos que figuran los presupuestos de los organismos públicos para dar cobertura a las necesidades a las que hayan sido aprobadas, y atendiendo a la normativa aplicable, va a considerar lo siguiente. Número 1. Impartirá cursos de especialización y actualización. Como segundo punto tenemos que va a organizar anualmente certámenes. Vamos a entender certamen como un concurso abierto que estimula con premios determinadas actividades o competencias. Un ejemplo de certamen que realizó la CONADE fue uno que se llevó en dos partes. La primera se llevó a cabo el 14 de abril al 15 de mayo, donde participaron 33 disciplinas en Monterrey, sede principal. Y mientras la segunda parte se llevó a cabo de acuerdo a las federaciones entre mayo y junio, donde participaron el conjunto de fútbol, voleibol de playa, voleibol de sala, béisbol, softball, handball y baloncesto. De igual forma organizará congresos. Un congreso básicamente es una reunión que se realiza periódicamente donde acuden personas de distintos lugares y comparten una misma profesión o actividad y se presentan conferencias o exposiciones sobre temas relacionados a su trabajo. Un ejemplo de congreso es el que se va a llevar a cabo en 2022. La ciudad de Guadalajara, Jalisco, será sede del 37º Congreso Mundial de la Federación Internacional de Medicina del Deporte, el cual servirá para intercambiar conocimientos y herramientas que beneficien no solo a deportistas, sino a la sociedad en general. Como tercer punto tenemos que editará publicaciones periódicas científicas que difundan las investigaciones. En el punto número 4, elaborará materiales didácticos que faciliten la adquisición de conocimientos sobre materias. En el punto número 5, elaborará políticas y programas encaminados al mejoramiento de planes de estudio. Como punto número 6, evaluará los resultados obtenidos en el campo de enseñanza, en las áreas de cultura física y deporte. En el punto número 7, expedirá. Entendemos expedir como poner por escrito un documento generalmente de carácter oficial o legal, y lo que va a expedir van a ser certificados de estudios y títulos profesionales de licenciados de entrenamiento o maestros en ciencias del deporte, que deben de cumplir requisitos académicos y administrativos. Este punto lo vamos a profundizar un poco más en el artículo 75, que viene más adelante. El artículo 74 nos dice que la CONADE, en coordinación con la SEP, instalará el Comité Interinstitucional de Investigación en Cultura Física y Deporte, con una instancia para opinar sobre los programas de investigación y proponer políticas para su desarrollo. Bueno, en este comité, el director general de la CONADE podrá invitar a participar a un mínimo de 10 y a un máximo de 15 académicos e investigadores de instituciones educativas públicas o privadas. Y bueno, investigando un poquito sobre este comité encontré 3 archivos que fueron los siguientes.
El primero es la guía. Como número 2 tenemos las 58 estrategias para la transformación de la cultura física nacional. Y en tercer lugar tenemos el manifiesto de adición a la guía. Por último, vamos a entender que este comité se funcionará de acuerdo a las disposiciones operativas que acuerden entre la SEP y la CONADE. En el artículo 75 nos dice que de acuerdo al artículo 102 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y la SEP y la CONADE atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Educación, van a emitir los lineamientos necesarios en los que se determina el procedimiento de acreditación de conocimientos, habilidades y destrezas, independientemente de la forma en la que hayan sido adquiridos en materia de cultura física y deporte. Esto lo vamos a encontrar en la norma de control escolar y donde esta certificación tiene como propósito certificar a los entrenadores deportivos de manera autodidacta, por su experiencia laboral o por estudios sin reconocimiento oficial. Este tiene dos modalidades que vamos a ver a continuación. La primera modalidad que tiene es la estructura de 10 niveles. Tenemos 3 aspectos en esta, que es el teórico, el técnico práctico y el técnico investigativo. Ahí en la imagen se pueden ver cuáles aspectos se cubren en cada nivel. La segunda modalidad que tenemos es la estructura de 5 niveles, el cual incluye teórico práctico, técnico investigativa. Son solo esos dos aspectos los que se manejan en esta, y bueno, esta certificación proporciona al entrenador los fundamentos técnicos y tácticos de su deporte, considerando la metodología para la enseñanza y ejecución, al desarrollo de capacidades físicas, la reglamentación y la implementación necesaria para la práctica deportiva. Artículo 76. La CONADE emitirá la opinión técnica de la estructura curricular y docente. Esto es, emitir un juicio o concepto especializado a fin de esclarecer o explicar las especiales características de un hecho, un dato, un fenómeno acontecido, mediante la participación de una persona versada sobre el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación, cuando así lo soliciten las instituciones educativas, las asociaciones y sociedades deportivas nacionales de recreación del deporte en la rehabilitación de cultura física, deportiva y los entes de promoción deportiva que ofrezcan programas académicos en cualquiera de sus modalidades en materia de cultura física y deporte, así como en el dopaje en el deporte. Como ente nos referimos a un organismo, institución o empresa generalmente de carácter público. Vamos con el artículo 77, que dice, con el fin de promover la calidad académica dentro de los eventos de actualización y capacitación que en el campo de la cultura física y el deporte y del dopaje en el deporte lleven a cabo las asociaciones y sociedades reconocidas por la ley, la CONADE emitirá los criterios mínimos a que deberán ajustarse en cuanto a su duración, contenidos y currículo y experiencia de los expositores. Con currículo nos referimos al conjunto de conocimientos e historia profesional. El artículo 78 se basa en el artículo 105 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Recordemos un poco sobre este artículo. Este artículo nos habla sobre los deportistas, entrenadores, tanto como talentos deportivos que integren preselecciones y selecciones nacionales. Estos deben contar con un seguro de vida y gastos médicos que son proporcionados por la CONADE. Asimismo, cuentan con incentivos económicos, pero estos son proporcionados de acuerdo a los resultados obtenidos en la competencia. Para la obtención de estos apoyos, la CONADE evaluará y dictaminará las solicitudes de apoyo. El procedimiento para otorgar los seguros de vida, gastos médicos y tanto los incentivos económicos se sujetarán a lo siguiente. Los seguros de vida y gastos médicos
Se le van a otorgar a los deportistas y entrenadores de selecciones juveniles y de primera fuerza. También a talentos deportivos, a medallistas olímpicos, paralímpicos y a aquellos integrantes del deporte adaptado. Deben contar con la propuesta escrita de la Asociación Deportiva Nacional, Instituto Estatal del Deporte o de instituciones públicas que promueven y desarrollen la cultura física y deporte. La propuesta es una solicitud que otorga la asociación, institución, donde contiene todos los datos del solicitante. De igual manera, deben de presentar a la CONADE la copia certificada de su acta de nacimiento y un dictamen técnico que es expedido por la Asociación Nacional correspondiente a la que pertenece el deportista. El dictamen técnico es un documento escrito que acredita una serie de requisitos o datos correspondientes al deporte al que pertenece el deportista. De igual forma, deben de estar activos como deportistas o entrenadores, participando en competencias nacionales, practicando su deporte y asimismo cumpliendo con su entrenamiento establecido. A los deportistas y entrenadores de selecciones nacionales juveniles y de primera fuerza, a talentos deportivos, y así como aquellos que integran el deporte adaptado, que durante la participación en eventos deportivos de carácter nacional e internacional, a su vez deben de estar acreditados como seleccionados estatales o nacionales por la Asociación Deportiva Estatal, Asociación del Distrito Federal o Asociación Deportiva Nacional correspondiente a la que pertenece el deportista. También a los deportistas que por alguna disciplina deportiva se hospeden en las instalaciones del albergue de la CONADE, durante su estancia en estas instalaciones también contarán con los seguros mencionados anteriormente. Estas instalaciones permiten que los deportistas se instalen, hagan uso de ellas para una mayor facilidad de su práctica deportiva. Ya que la CONADE aceptó la documentación entregada por los deportistas y entrenadores, se procederá a realizar los trámites ante la compañía aseguradora. Una aseguradora se encarga de proteger al particular, en este caso al deportista, que en caso de accidente, enfermedad o de que se pierda la vida, esta se va a hacer cargo de los gastos. Entonces, ya que fueron dados de alta ante su compañía aseguradora, se comunicarán con ellos por vía electrónica, se los notificará de cualquier manera para que se les den las instrucciones de cómo se le va a hacer el uso a este seguro que se les va a otorgar. Los incentivos económicos se le otorgarán a los deportistas que se hayan ubicado entre el primer y quinto lugar en competencias mundiales, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Asimismo, se les va a entregar a los entrenadores que fueron encargados de la preparación del deportista anteriormente dichos. Para que el deportista pueda acceder a este incentivo económico, debe de presentar una documentación ante la CONADE. Para la documentación se solicita un escrito emitido por el titular de la Asociación Deportiva Nacional a la que corresponde el deportista. Esto porque debe de ser presentado ante la CONADE para que sea validado por ella. De igual, un documento interno de la CONADE en formato de propuesta. Este formato de propuesta es una solicitud o un documento donde contiene todos los datos personales y tanto el deporte que practica el deportista. Entonces, este debe de ser validado por la propia CONADE. Y por último, el documento que acredite, que valide el resultado oficial del evento deportivo y que ubique al deportista en los primeros 5 lugares. En este artículo 79 nos dice que la CONADE, de acuerdo con los términos que señale la ley, realizará acuerdos que le permitan coordinar y promover con las dependencias o entidades. En entidades nos referimos a los grupos representantes
de la cultura física y deporte en los estados. Por ejemplo, en el caso de Jalisco es el CODE, que es el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, o en el caso de Nuevo León, el INDE, que es el Instituto Estatal de Cultura Física, y fungen como enlaces en materia de cultura física y deporte ante instancias federales con otras entidades y en los municipios. En el caso del sector salud, sería directamente con la Secretaría de Salud, que es quien lleva a cabo algunos programas de prevención, como la campaña nacional llamada Chécate, Mídete y Muévete, que fue lanzada por el IMSS para tratar de hacer conciencia y disminuir la obesidad y el sobrepeso en nuestro país. Va. En este artículo 80 nos dice que la CONADE, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, procurará la difusión de programas relacionados con la práctica de la actividad física y deportiva. Los beneficios que lleva el hacer ejercicio, como por ejemplo disminuir el estrés, mejorar la calidad del sueño. El hacer ejercicio nos ayuda a prevenir enfermedades y mantenerlos en un estado de salud adecuado. Los riesgos de no realizar la actividad física sería ser propensos a sobrepeso, obesidad o enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes e hipertensión. Nos dice también que la CONADE hará difusión de los riesgos que se conlleva al practicar la actividad física deportiva. Uno de los riesgos serían la edad, el tipo de actividad, el lugar o instalaciones, o en todo caso, algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa que el individuo presente. Y de forma más específica tenemos las lesiones más comunes, como son los desgarres musculares y los esguinces. Todo esto por no conocer o no llevar a cabo la correcta ejecución de los movimientos. Artículo 81. Nos dice que este artículo nos menciona que toda institución de cualquiera de los sectores, ya sea privado o público, que promueva y organice eventos deportivos, están obligados a prestar asistencia médica a sus deportistas, a los espectadores o a cualquiera que lo requiera. Nos dice que el número de médicos, paramédicos y ambulancias deberán ser acorde a la magnitud del evento y conforme a sus políticas de seguridad, y en caso de requerir intervención especializada como una cirugía, deberá tener una red de hospitales para poder brindar esa atención. Este tipo de requerimientos son necesarios y bien estructurados. Por ejemplo, en el fútbol, cada equipo lleva su personal médico. En el estadio hay ambulancias permanentes y pendientes de las lesiones que puedan suceder dentro del campo de juego. En caso de fractura o si algún jugador llega a perder el conocimiento por un choque o un golpe. En el caso del boxeo, este es un deporte de combate. El Consejo Mundial o la Asociación de Boxeo designa a sus médicos por el riesgo inminente de lesión, ya sea cutánea, fractura o en caso de un knockout que puede llegar a dejar inconsciente al deportista. El artículo 82 nos menciona que para el desarrollo de la cultura física y deporte, tanto para la competición, la CONADE podrá constituir fideicomisos públicos sin estructura orgánica, los cuales no tendrán la condición de entidades paraestatales. Para entender la parte de un fideicomiso público sin estructura orgánica, primero debemos saber qué es un fideicomiso, el cual nos dice que es un contrato o un convenio con el que una persona va a transmitir bienes o derechos a otra, con un objetivo determinado. En este caso, un fideicomiso público nos menciona que son los recursos los cuales provienen del gobierno federal, estatal, municipal o alguna entidad paraestatal. Pero en este caso nos menciona que los fideicomisos públicos que la CONADE podrá constituir son sin estructura orgánica. Con el simple hecho de decirnos que es sin estructura orgánica, ya nos da a entender que no son entidades paraestatales.
Esto tendrá que atenerse a lo que ya está establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual nos menciona que aquella entidad que otorga recursos o que coordina algún fideicomiso sin estructura orgánica, esta tendrá la responsabilidad que en los informes trimestrales reflejen los ingresos, egresos y así como en qué fueron destinados tanto su saldo de estos mismos. El artículo 83 nos dice que dentro de lo que se establezca en un contrato de un fideicomiso se debe de prever 2 puntos. Uno de ellos es aprobar las reglas de operación y sus modificaciones, las cuales las reglas de operación nos dice que son aquellas disposiciones que precisan la forma de operar un programa. Y asimismo el segundo punto es autorizar la entrega de recursos fideicomitidos a los sujetos de apoyo. El artículo 84 nos habla sobre los candidatos a obtener estos estímulos o apoyos, en lo cual nos dice que estos deberán de cumplir con los trámites y los requisitos que se establezcan dentro de las bases para obtener ya sean becas, reconocimientos o premios que establezca la CONADE. Los candidatos que refiere a la Ley General de Cultura Física y Deporte serán aquellos deportistas, técnicos, organismos de cultura física y deporte y asimismo deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos.